Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hablar de tránsito, aprender un poco, como cada vez que nos encontramos contigo nos sucede, y de repente con preguntas que parecen algo obvio, pero cuando uno las lee, hoy yo las leí y nos quedamos mirando con Carlitos, ¿no? En la intersección del tránsito, ¿quién tiene preferencia? Y uno se imagina la esquina ahí, a ver cómo hacemos, ¿no? A ver, ¿por dónde vamos? Ya que estamos hablando de Y, tránsito. y justamente por generar esa duda y la normativa uruguaya, aunque parezca mentira, es muy clara cuando la leemos, que esto no tiene nada que ver con tener una buena percepción del entorno, ni tiene que ver con eh, si estoy enojado o contento porque ganó mi equipo el fin de semana o si llego a fin de mes a comprar las cosas que quería comprar. La norma uruguaya dice que siempre le tenemos que dar preferencia a aquella situación en la cual nosotros nos encontremos realmente seguros. A ver, para que quede claro esto, si yo estoy en duda, lo ideal es abstenerme a realizar un movimiento que pueda generar un conflicto de tránsito. Está ese principio básico que muchas veces no le damos importancia y capaz que a veces en la formación que tenemos como conductores, no es, bueno, vamos a preguntarle a este especialista a ver si en la rotonda que hacemos o acá que hay cartel de pario se da el paso, o si el que gira tiene la preferencia. O sea, si en realidad el tránsito dependiera de esas lucubraciones o esos desarrollos casi, no digo matemáticos, pero sino lógicos, que a veces no estamos con tiempo para eso. Lo que estamos es, bueno, tenemos un vehículo, nos acercamos a una intersección, bueno, lo que tenemos que hacer es atravesar esa intersección, sea cual sea el movimiento que hagamos, seguir, giro izquierda, giro derecha, de manera de no ponerme en riesgo a mí ni a los demás. Eso tendríamos que siempre pensarlo. Ahora, si vamos a lo que sí debemos tener como conductores, es estar atentos a toda la señalización y a todo lo que esa intersección me está dando como información. Y ahí viene el principio básico, que es básico para nosotros que damos preferencia a la derecha, pero hay un montón de países, Inglaterra, Australia, Japón, donde se circula por la izquierda. Entonces ese principio básico de que llegamos a una esquina y el que viene por la derecha tiene preferencia, sirve en los países que manejamos por la derecha, pero no en los países que se maneja por la izquierda. Entonces por eso digo que tenemos que acostumbrarnos a ver, bueno, ¿dónde estamos? Esta intersección a la cual estoy llegando. Intersección significa que se cruzan dos o más vías que están, queda feo decirlo así, pero están en conflicto, porque en definitiva yo quiero ir del punto A al B, la otra persona quiere ir del punto C al D, y en determinado punto, intersección, nuestras trayectorias coinciden. Si coinciden en el tiempo y en el espacio, estamos en problemas porque ahí hubo un incidente vial, como llamamos antiguamente un accidente. Eh, Ahora, si obviamente coinciden en el espacio, pero no en el tiempo, o sea, yo pasé a las 10 de la mañana y la persona que estaba en conflicto conmigo pasó a las 10:05, no hay ningún problema, porque no estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a intersección es, tu principal objetivo es atravesar esa intersección sin tener o poner en conflicto a ningún otro vehículo. Pensemos algo que se vive continuamente aquí en Maldonado, la avenida Roosevelt. Vamos por la avenida Roosevelt, de este a oeste, de oeste a este, de norte a sur, sureste, bueno, dependiendo de cómo el punto de referencia que tengamos, pero en determinado momento quiero girar a la derecha. Claramente, para hacer ese giro a la derecha, desde la avenida Roosevelt hacia un lado a otro, es muy sencillo. Enciendo el señal a la derecha, me fijo que no entro en conflicto con ningún otro vehículo y hago ese tipo de movimiento, que no haya ningún peatón, obviamente, en la intersección, porque obviamente en esa intersección los peatones siempre tienen preferencia. El tema está cuando giro a la izquierda.
porque claramente la avenida Roosevelt, para hacer un giro a la izquierda, salvo en aquellos lugares donde tengo que tirarme a la derecha, como un supermercado muy conocido, o tengo un semáforo que me habilita ese movimiento a mí solo y no entro en conflicto con nadie, lo puedo hacer. Pero si lo hago en cualquier intersección, una abertura de cantero, al detenerme voy a obstaculizar sí o sí una vía de tránsito y entro en conflicto con otro, porque para hacer ese giro yo tengo que dar preferencia a los que vienen por Roosevelt en el otro sentido. Y ahí se genera tremendos problemas, porque los que estamos detrás de esa persona que quiere girar, queremos seguir de largo y ese señor no tomó en cuenta que yo quería seguir de largo porque él quiso girar a la izquierda. Y eso hace que yo esté en una situación de conflicto porque tengo que salir de mi carril, tirarme a la derecha, pero los que vienen por Roosevelt tienen preferencia. No quiero confundir mucho con esto porque depende de cada situación, pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que nos brinda la infraestructura, que no siempre es claro, no siempre se condice con los volúmenes de tránsito que uno tiene y con los movimientos que tiene, y sobre todo con los que nos permite la señalización. Una manera muy sencilla de resolver este problema que acabo de decir es poner carteles de prohibido girar a la izquierda en todas las intersecciones en Roosevelt, por ejemplo. Bueno, eso me imagino estará en las cabezas de las autoridades, pero hay que ver dónde se realizan esos movimientos. Por eso, A ver, independientemente del lugar déjame donde hacerte estemos, dos o tres sí, consultas de lo que ya dijiste. Sí. sí, Dijiste, por ejemplo, si voy a doblar a la derecha o a la izquierda. ¿Tá? Dijiste, si no viene ningún peatón. No solamente el peatón, está la ciclovía. claro. ¿Quién tiene preferencia ahí? ¿El que viene por la ciclovía o yo que voy a doblar a la derecha o a la izquierda de Roosevelt? Bueno, eso ahí debiera estar indicado, justamente las ciclovías que tenemos aquí en Maldonado Mm, tienen muchísimos años. sí. Estamos como cuando todavía no había quizás un know-how, un conocimiento suficiente Mm, para instalarla, pero si ves las de Montevideo, casi todas las ciclovías de Montevideo, cuando se da este tipo de situación, más que ciclovía es una bicisenda porque bueno, toma parte Bicisenda, de la está bien. acera, Está bien. tienen seda al paso, justamente. Deben ser, aquí no lo tienen eso, ni tampoco está señalizada muchas veces como ciclovía. Por eso se genera una situación de conflicto que, bueno, que daría mucho para pensar. Yo cuando voy, en mi caso, me fijo obviamente que no venga ninguna bicicleta y trato de que nos comuniquemos con ese conductor, con ese ciclista, para decir, bueno, mira, venís embalado, pasa vos, o si no, bueno, déjame pasar a mí, que así salgo de esta situación de conflicto. Ahí, bueno, entra la comunicación que siempre tenemos que tener con los conductores o con los peatones. O sea, la preferencia lo que te da es la tranquilidad de tú poder hacer el movimiento y que los otros debieran entender esa preferencia, pero volvamos a lo que hablamos recién. ¿Ese ciclista tiene licencia de conducir? O sea, hizo un curso para saber quién tiene la preferencia en este lugar. Mm, No tiene por qué, porque los ciclistas en Uruguay no sacan licencia de conducir. Entonces se transforma más bien en una interrelación de vecindad. Pero, insisto, el responsable siempre vas a ser tú porque eres conductor, sacaste una licencia de conducir, por lo tanto tenés conocimientos de las normativas, que te tienen que ayudar no solamente en un juicio o después en las discusiones que tengas con tu aseguradora, sino lo principal es asegurarte de llegar seguro y sano a tu casa. Por eso digo, en cada intersección, más allá de los conocimientos, no tenemos que ser especialistas en tránsito, porque si no, qué complejo sería. O sea, dependiendo si tengas un título universitario, una maestría en abogacía, en medicina, para saber cómo resolver una intersección. Tienen que ser bien. cosas muy básicas. Y Por eso, si vengo sí, por la lateral a ingresar a sí, Roosevelt, sí. tengo que parar antes Eh, de la ciclovía, no interrumpir la circulación por eh, la eh, ciclovía mientras espero para poder ingresar. exactamente. Eso sería lo más lógico. Pero, insisto, debiera estar señalizado. Y Sí, después, este, y a su vez también que no hayan arbustos a la derecha o a la izquierda que me impidan ver qué es lo que viene. Porque hay veces que exactamente. tengo que asomar la trompa del auto, como decimos habitualmente, a ver si viene alguien. Por eso,
Lo importante cuando tú llegas a una intersección, y era un poco lo que quería reflexionar con ustedes, y da para hablar muchísimo, esto es cómo yo enfrento esa intersección más allá de mis conocimientos. Hay principios básicos. Por más que yo sé que tengo la preferencia, voy por Roosevelt, y sé que tendría la preferencia, imaginemos intersecciones que tengan un cartel de pare a cada lado, yo igual cuando me estoy acercando a esa intersección, esa preferencia, lo que me da es, ok, cierta tranquilidad que yo puedo pasar, pero igual yo tengo que estar siempre atento, porque las intersecciones son lo que llamamos los técnicos puntos de conflicto. Y por más que yo tenga la preferencia, tengo que ver que la otra persona entendió la misma preferencia. Bien, otra pregunta. Estoy Sí, esperando para cruzar Roosevelt, pero veo que en la senda que está más cerca mío tengo tiempo de pasar, pero por la otra sí, senda hay claro. vehículos que vienen y quedamos enganchados, atravesados con, con el auto en una senda de Roosevelt, Mira, yo recuerdo, esperando que la segunda senda me habilite a entrar o a cruzarla. mira, hay muchas situaciones como esta que recuerdo en la gestión mía, director de Ah, tránsito, hace ya más ah, de 20 años, que justamente lo que discutíamos y debatíamos, bueno, ¿cuáles son las alternativas a esto? Algunas alternativas ya veo que se han ejecutado a lo largo de los años, se han colocado muchos semáforos, que por lo menos clarifica la situación, no en todas las intersecciones, en otras, no voy a mencionar, simplemente caminemos por la Roosevelt y lo vemos, se han cerrado directamente los canteros, que es una medida sana, claramente que eso puede generar mucho inconveniente. En otros casos, cerca de ciertas estaciones de servicio, se han flechado calles, lo cual hace justamente que los conflictos que tengan sean menores. Pero no deja de ser una situación de conflicto, y yo en ese sentido, insisto, el consejo, porque en esto, digo, más allá de determinar preferencias, el consejo que siempre doy, si sabemos que en esta intersección, tú para salir de la radio o donde fuera, sabemos que es conflictivo, mi consejo es andar al otro lado, o sea, da una vuelta larga para llegar a una intersección, por ejemplo, con Martiniano Chiosi, donde vas a tener un semáforo y vas a tener una fase para bueno, ti, para hacer movimiento. La seguridad vial es eso. La sí, seguridad vial es eso. claro, Es tengo que ir no 5 cuadras siempre más tener la allá o razón cinco. de la... Seguro. Claro. Pero parece mentira y da gracia, sí, pero mira, es lo que yo siempre hago. A veces cuando estamos en viaje, bueno, en lugares que conozco, digo, no, pero ¿y por qué no vas acá si son 100, 200 metros? Y yo hago un recorrido de 500 metros. ¿Por qué? Porque en esos 500 metros voy a tener dos intersecciones con semáforos, con algo que me permiten pasar Claro. con relativa seguridad. Y seguridad vial es eso, es no solamente cumplir la normativa, sino darnos tiempo para entender que nuestra vida está en riesgo o ponemos en riesgo a los demás. A ver, no quiero decir que esa persona que tú me acabas de comentar, que atraviesa Roosevelt y se queda en la mitad, ¿sí? Es un mal conductor. No, porque en definitiva la normativa no es muy clara para prohibírselo, pero claramente está generando un conflicto Y para es un él riesgo, y es un y riesgo para además. los demás. Claro, claro, Después claro. estará, no, yo soy buen conductor, esto, mirá qué conductor, perdón el término, el chambón, esa Ujú, maniobra la hizo en 30 segundos, yo le hago en 5, ¿viste? ujú. Y empieza ese debate, pero esto no es una carrera, acá lo importante es llegar. Por Sí. eso siempre aconsejo en esto tomarnos nuestro tiempo y saber, bueno, la ciudad creció. Rubén no es la ciudad que conoció que tú conociste hace 30 años atrás, no es Sí, esa sí, ciudad, sí, claro. creció. Entonces Un uno tiene que ejemplo, entender que lo que antes demoraba 5 minutos, ahora vas a demorar 10, y si te enojas por eso, vas a vivir enojado y te va a generar muchos problemas que más tarde o más temprano se transforman en un incidente vial. Lucas, un ejemplo claro lo tenemos en esta esquina donde estamos nosotros. Por eso te lo estaba diciendo. En esta esquina de Roosevelt y Parada 16, hace 6 o 7 años atrás, no había ningún edificio. De los tres que hay ahora, en la misma esquina hay tres edificios que antes no estaban.
Y a su vez también es la desembocadura de una doble mano que va hasta el Canterbury Country Club, que va a la Universidad de Clay, es decir, lugares donde también se mueven alrededor muchos vehículos. Y es una esquina sumamente peligrosa, porque tenés como 4 o 5 frentes diferentes que tenés que tener en cuenta. El mismo Sí. conductor, y se forman cada nudo de gente queda enganchada porque va para allá, que viene para acá, que da la impresión que en cualquier momento algo va a suceder. Está, y bueno, como que nos resignamos. Y me parece una esquina clara bueno, que hay que semaforizar, ¿no? Sí, quizás semaforizar, quizás hacer algún flechado racional. O sea, hay siempre un abanico de medidas y eso es lo que nos pasa normalmente a las gestiones de tránsito y lo puedes invitar a todos los chicos de la Intendencia de Maldonado, que a veces se hace un desarrollo de un momento para otro y si bien cada uno de los edificios o cada uno de las estaciones de servicio, los supermercados, debiera tener un impacto de tránsito como parte del estudio para su implementación, no siempre se hace o no siempre se hace en su justa medida, ¿no? Porque, a ver, imaginemos lo que es la zona de uno de los centros comerciales que se inauguró hace poco, esa zona ya era compleja y obviamente cuando se inauguró este centro comercial ya se hizo mucho más compleja. Uh-huh. Y bueno, siempre se trata, pero es un tema evolutivo bueno, que es lo que desvive seguramente a las autoridades de tránsito, de planeamiento de las distintas intendencias. Pero más allá de eso, porque hay muchas cosas que se puede hacer por la infraestructura, vuelvo un poco al consejo para el conductor o conductora. No trates de asumir maniobras de riesgo, por peor que te encuentres, por peor que perdió tu equipo, porque, como dije, estás con problemas sentimentales. No, trata de ir por intersecciones claras, seguras, donde sabes que la mayoría entienden. Bueno, el verde es para pasar, el rojo es para detenerse. Bien. Mucha gente dice, no, pero el semáforo me demora. Demora, pero te da seguridad. Si está bien hecho el semáforo, ¿no? Pueden haber semáforos que a veces... Pero en Uruguay en general los semáforos en casi todo el país son bastante claros. Puede haber algunos problemas, pero siempre es esto, o sea, tratar, o como muchas veces hago cuando vengo acá en Maldonado, que si bien lo conozco y manejo y mi señora es conductora profesional, también está el otro tema. Si voy a hacer cierto viaje, que sé que voy a tener problemas de estacionamiento dentro de Maldonado, ¿no? Me tomo un ómnibus. O sea, recordemos, la movilidad es eso. Es mover me quiero mover del punto A al punto B y muchas veces, si todos usáramos auto, imagínate el caos que sería. Y bueno, Maldonado tiene una red de transporte colectivo interesante, siempre mejorable, pero interesante. Que me permite por ciertos pesos no tener problemas de dónde estaciono, si tengo me van a cuidar el auto, si no me van a cuidar el auto. Es una alternativa viable. Tenemos el tema de las ciclovías que habría que darle un refuerzo, como dije, de señalización, porque son ciclovías de primera generación, se hicieron hace 30, 40 años, ya las ciclovías de última generación, como las que ves en Montevideo, tienen muchos más dispositivos, mucha más señalización que da más claro esto que tú dices. Por más que el ciclista no tenga licencia de conducir, tiene una enorme señal de ceda al paso, ahí que tengo que hacer, ceder el paso. Chao. No tengo alternativa. Pero insisto, como conductor, ponernos a pensar cuál realmente es la maniobra más segura que puedo hacer. Y en general, cuando las ciudades crecen, la maniobra más segura no es siempre la más rápida. Como reflexión. Lo más seguro no siempre es lo más rápido. Me quedo con eso. Lucas, gracias como siempre, aprendemos contigo. Abrazo grande. Dale, a las órdenes.